Bueno, si les parece, vamos a continuar con los actos en el programa y me gustaría invitar al estrado a la doctora María Jesús Pinazo, que nos va a dictar la conferencia inaugural de estas jornadas. María Jesús. Bueno, te presento, yo creo que todo el mundo te conoce, pero la doctora Pinazo es ahora mismo directora del grupo de trabajo de Chagas en DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative, hasta hace no mucho tiempo compañera nuestra en ISGlobal. Y bueno, es un gusto tenerte acá y adelante. El micrófono es tuyo. Nos va a dar una conferencia sobre nuevos tratamientos para la enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias no solo por la introducción, sino por la invitación a formar parte de este taller, de estas jornadas. Ahora se llama Jornadas Chagas. De este taller de Chagas, de la edición número 18, es un placer volver a casa y estar con vosotros. Te agradezco a ti, a todo el comité científico, la invitación, pero realmente no vengo a hablarles de nuevos medicamentos para la enfermedad de Chagas. Vengo a hablarles de nuevas opciones terapéuticas. Implica mucho, mucho más que solo un medicamento, que solo una pastilla que llega a la mano de un paciente. Y de esto se trata todo, ¿no? O sea, entre lo que vamos generando y lo que le va llegando a las personas, pues este es el largo recorrido que tenemos que hacer y que de instituciones como la DNDI, pues tenemos la suerte de poder colaborar en el camino. Bueno, sabemos que esta es la terrible situación en la que vivimos hoy en día. Hay 1.000 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por enfermedades de las que jamás nadie ha oído hablar, la mayoría de las personas. Estamos hablando de más de 1 de cada 8 personas que hay actualmente en el mundo, y más de 500 millones son niños. Y hay un desbalance brutal entre los fármacos que se generan y los fármacos que van dirigidos a estas enfermedades. Por tanto, esta situación ya llama mucho la atención, es muy llamativa y tenemos que intentar, pues, movernos para cambiarla. Una de estas enfermedades es la enfermedad de Chagas, la infección por Trypanosoma cruzi o enfermedad de Chagas. Ya saben ustedes que no es lo mismo, yo insisto mucho en este punto, comúnmente la conocemos como enfermedad de Chagas, pero ya saben ustedes que no es lo mismo infección que enfermedad. Pero todas las personas que están en riesgo de infección pueden desarrollar la enfermedad. Y esto es una espada de Damocles encima de la cabeza de quien padece la infección, porque no tenemos herramientas para saber quién va a desarrollar la enfermedad. Por tanto, tenemos en realidad 75 millones de personas en riesgo de adquirir la infección y por tanto de desarrollar la enfermedad. Ya sabemos que ya existen estimaciones. Ha insistido mucho Elvira en la palabra estimaciones, porque sabemos que infraestimamos el número de millones de personas que tienen la infección por Trypanosoma cruzi hoy en día. Se le atribuyen 12.000 muertes al año y sabemos, pero estas son estimaciones, de nuevo estimaciones de los años 70, 80, que aproximadamente del 1 al 2% de personas que tienen la infección al año desarrollan la enfermedad, pero no sabemos quién son. Insisto mucho en este punto porque si vamos a hablar de nuevas opciones terapéuticas, también tenemos que hablar de cómo medimos la eficacia de estas opciones terapéuticas, cómo sabemos quiénes van a ser estas personas que van a desarrollar la enfermedad. Es la enfermedad parasitaria más común en América, principal causa de miocarditis infecciosa en todo el mundo y una de las enfermedades con mayor carga en pacientes crónicos indeterminados. De hecho, el 90 y... Miento, ya ve, los nervios ya me han hecho fallar. 70% de personas son las que están en la fase crónica indeterminada de la infección. Una cifra que jamás en mi vida había mencionado. Entonces, existen actualmente 2 opciones terapéuticas para tratar la enfermedad de Chagas y aquí va mi primer mensaje importante. Son las 2 opciones terapéuticas que tenemos en este momento y tenemos que utilizarlas hasta que no tengamos una mejor opción terapéutica. Tenemos evidencia para ello y ahora lo vamos a ver. Son benznidazol y nifurtimox. Los regímenes terapéuticos para ambos son de 2 meses y a ambos se les asocian una incidencia elevada de efectos adversos, pero que en la mayor parte de los casos no son severos. Y aquí es donde viene el drama, ¿vale? Tenemos los medicamentos, vamos a ver ahora si existe o no existe la indicación, pero hay menos del 10% de estas personas diagnosticadas y menos del 1% tratadas. Aquí algo está pasando, la cifra del menos del 10% es muy llamativa, pero la del menos del 1%, fíjense ustedes, entre el 10% y el 1% hay un gap enorme de personas diagnosticadas que no están tratadas. Algo está pasando aquí también.
Primera pregunta, que ha sido una pregunta que ha estado dando vueltas en nuestros foros y en nuestras cabezas durante muchísimos años. ¿Existe indicación de tratamiento? Pues para empezar, nuestras entes, nuestras instituciones reguladoras de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dicen que tratemos a los pacientes con infección crónica por T. crucis en aquellas áreas en las que se haya interrumpido la transmisión vectorial. Pero científicamente, ¿qué sabemos? Porque sabemos que existen muchas lagunas de conocimiento en cuanto al Chagas. Antiguamente se decía, y esto fue un trabajo muy bonito que se hizo en el contexto de una red de investigación, que es la red NEPACHA, a la que muchos de nosotros pertenecemos, que es una red sobre todo enfocada a biomarcadores, pero no solo. Dentro de la red NEPACHA se discuten otros temas acerca de la infección por T. crucis, entre ellos qué ocurre con la fisiopatología y qué sabemos y qué no sabemos de la fisiopatología de la enfermedad. Había un antiguo paradigma que hablaba de un origen autoinmune de la infección, de la ausencia de T. crucis en los tejidos, de la falta de relación entre la infección aguda o entre los estadios agudos y los crónicos de la infección, y no quedaba muy claro cuáles eran los mecanismos por los cuales había una progresión a cardiomiopatía y si estos estaban relacionados o no con la presencia del parásito, con lo cual antiguamente había dudas en la indicación del tratamiento antiparasitario. A través de todos los estudios que se han ido desarrollando durante los últimos 20 años, han ido cayendo una por una todas estas sentencias, porque eran sentencias a través de las cuales no se trataba o no se promovía el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Sabemos que sí, que hay una reacción inmunológica, pero con un sustrato inflamatorio continuo de base debido a la presencia del parásito de forma continua en las personas que lo padecen. Hay un link entre la fase aguda y la fase crónica de la infección. Y la persistencia parasitaria se postula como el principal trigger, el principal mecanismo a través del cual sí que existe afectación orgánica en las personas en las que se observa. Por tanto, si tenemos un parásito que de manera continua está haciendo daño, tendremos que tratarlo. Y esto en cuanto al conocimiento. Pero esto ha podido ser definido por un solo estudio en el que se vio fisiopatológicamente que esto ocurría. Pues bueno, un grupo de clínicos, con la doctora Karin Bern a la cabeza, recopiló toda la evidencia que había en cuanto a la indicación de tratamiento antiparasitario en cada uno de los estadios de la enfermedad y parece ser que sí, que el tratamiento antiparasitario basado en la evidencia tiene un sustento clarísimamente en casos agudos, en casos de transmisión madre-hijo en el bebé, en casos en los que hay una inmunosupresión o todavía sin reactivación, evidentemente en casos de reactivación, pero también hay evidencia para tratar a aquellas personas que están en la fase crónica de la infección sin haber desarrollado lesiones severas debidas a la misma. Parece que está indicado el tratamiento, ¿no? Vale, pues ¿por qué no se prescribe? Pues las dos razones principales, siempre se ha argumentado que las dos razones principales, gracias por el agua, Julio y Nieves, es la falta de ensayos clínicos de fase 1 en algunos de los contextos clínicos de los que estamos hablando y la toxicidad de Bendazole y Nifurtimox, aunque recuerden, muchos efectos adversos, la mayoría de ellos no severos y que se controlan relativamente bien con un control muy cercano del paciente. Pero existen otras razones. Hay debilidad de los sistemas de salud y por ello, con ello me refiero a que teniendo el medicamento y a los pacientes identificados, a veces la pastilla no llega a la mano del paciente. Hay problemas a nivel de las aduanas, hay problemas a otros niveles, a nivel de la demanda, a nivel de la solicitud-demanda, a nivel de cómo llegan a los países estos medicamentos para poder darse. Muchos de ellos no están registrados, con lo cual hay razones que nos facilitan el tratamiento. Eso tiene que ver con la disponibilidad de ambos fármacos. Instituciones como la nuestra, pues, se fueron creadas en respuesta precisamente a este tipo de frustraciones de médicos y pacientes frente a medicamentos ineficaces, no disponibles, inasequibles, y la raíz del problema está en que toda la parafernalia montada en cuanto a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos estaba basado en la rentabilidad. Estamos hablando de enfermedades que no son rentables, son enfermedades que afectan a personas que no pueden pagar los medicamentos, de países que no pueden pagar los medicamentos. Por tanto, regímenes caros para tratar una enfermedad de personas que no los pueden pagar, pues ponemos un escalón más a estas barreras de las que estamos hablando. Desde la DNDi intentamos hacer la mejor ciencia para los más desatendidos, descubriendo, desarrollando y acelerando el acceso a los tratamientos.
para las enfermedades tropicales desatendidas, pero también para enfermedades que ponen en riesgo a poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues a lo largo de los 20 años, 25 años vamos a cumplir, 20 años, ya me equivoco. Hay que ver lo que me hacen los nervios en este foro, y eso que estamos rodeados de amigos. A través de 20 años después de salir a la luz la DNDi, se han generado 12 tratamientos y se han salvado millones de vidas. Y esto se hace disponibilizando los tratamientos a través de un promedio de 20 ensayos clínicos al año en todas las enfermedades que cubre el pipeline de DNDi, a través de alianzas mundiales. Jamás, esto no lo hace, yo hablo de DNDi, pero cada vez que digo DNDi en mi mente, y debería estar reflejado, están DNDi y colaboradores, porque esto no lo hace la DNDi sola, lo hace la DNDi y todos los colaboradores con los que trabajamos. No son nuestros colaboradores, son con los grupos de trabajo con los que trabajamos alrededor del mundo. Son más de 200 instituciones asociadas en más de 40 países. Hacemos una incidencia política, o intentamos hacer incidencia política, tanto a nivel global, como a nivel regional, como a nivel país, como a nivel local. A través de ello trabajamos más de 20 nuevas entidades químicas en una base de más de 4 millones de compuestos analizados. Y esto es un mundo que para quien viene del mundo clínico es totalmente fascinante. Ahora les voy a contar un poco más acerca de ello. Trabajamos en redes de investigación con todos estos colaboradores con quien le estoy comentando, con equipos diversificados, y nos hemos unido también a una organización para combatir las infecciones farmacoresistentes. Pero vamos al tema del que veníamos a hablar. Ya hemos visto cuál es el problema en general en cuanto a todas las enfermedades desatendidas, cuál es el desbalance, en qué momento está la enfermedad de Chagas, hay indicación de tratamiento, se debe de tratar, y ahora cuál es la estrategia que diseñamos para abordar el reto del tratamiento. Pues podemos pensar en aquellos 2 fármacos que tenemos ya, que están aprobados y que se usan, tiene que ser nuestro punto de partida, pero también en nuevas moléculas. Y esta estrategia no se ha iniciado ahora, a los 20 años de trabajo de DNDi, sino a partir del 2010 se inició con un grupo de investigadores y de instituciones en investigación científica, y se desarrollaron y se implementaron estudios, ensayos clínicos con nuevas moléculas. La primera de ellas fue el E1224, que se probó a través de 2 estudios, el E1224 y el ensayo clínico Bendita, fexinidazol, del cual les voy a hablar hoy en profundidad, y los verdecitos que tenemos son los que vienen de cara a futuro, y de los que les voy a contar, pues lo que les puedo contar, más bien poquito. Tenemos a las compañeras de Novartis en la sala, con ellos estamos tirando adelante una colaboración para probar el XI408, que es un inhibidor del proteasoma para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. En breve ellos lideran un estudio a fase 2, una prueba de concepto que se va a hacer en diferentes países de América Latina. Estamos probando los benzosaboroles, son moléculas que se utilizan tanto para la enfermedad de Chagas como para la leishmania, para el tratamiento de la leishmania. Nuevos fármacos que se están probando en estadios preclínicos en combinación con los que ya conocemos, y los que ya conocemos los vamos a ver ahora, que son justo los que están abajo. Posaconazol se ha probado a través del estudio Chagasazol, el Stop Chagas, y los nuevos regímenes de Bendidazol y de Nifurtimox, que sería lo que nos quedaría por probar. Tenemos Bendidazol, Nifurtimox, funciona de aquella manera, pero funciona. Vamos a ver cómo mejoramos el uso de estos 2 fármacos. Ahora, y aquí viene el grueso de la cuestión. ¿Movemos para adelante todo un portafolio de investigación con nuevas moléculas o con nuevos regímenes de Bendidazol y de Nifurtimox? ¿Pero cómo los medimos? Necesitamos biomarcadores de respuesta terapéutica. Recuerden que el marcador, el gold estándar de respuesta terapéutica en el adulto es la seronegativización pasados 8 o 10 años de las personas que tienen la infección por Trypanosoma cruzi. La situación es que tenemos a una persona en la consulta, le decimos: usted se encuentra bien, no tiene afectación cardiológica ni digestiva, le recomiendo que haga un tratamiento que probablemente le va a sentar mal, no le va a sentar muy bien, no va a ser nada grave, pero no le va a sentar muy bien. Pero le voy a poder decir si le ha funcionado o no dentro de 10 años. El paciente se da la vuelta, gracias, y sale por la puerta. Entonces, esto es la situación que tenemos que cambiar. Biomarcadores de respuesta terapéutica temprana, no solo para evaluar nuevas moléculas, sino también para dar una respuesta pronto a nuestros pacientes. No olvidemos que hablamos de ciencia, hablamos de nuevas moléculas, hablamos de ensayos clínicos, pero hablamos de personas que requieren tomar un tratamiento. Y también biomarcadores de progresión.
Hemos dicho que el 70% de los pacientes quedan en esa fase de infección, que no desarrollan enfermedad. Imagínense que tuviéramos la varita mágica que nos dijeran cuál es ese 70% de las personas que jamás van a desarrollar afectación ni cardiológica ni digestiva. Podríamos centrar toda nuestra acción en el 30% restante, con lo cual esos biomarcadores de progresión son igual de importantes que los biomarcadores de respuesta terapéutica. ¿Para esto qué necesitamos? Muestras, donde probar los biomarcadores que identifiquemos. ¿Tenemos muestras? Es súper difícil tener muestras bien caracterizadas de los pacientes a los que hemos ido atendiendo a lo largo de los años. Bien caracterizadas, seriadas en pacientes tratados y no tratados. Por tanto, no olvidemos que para desarrollar el medicamento, que es lo que todos queremos, también tenemos que tener cómo medirlo y cómo medirlo bien, no con muestras de cualquier manera, guardadas de cualquier forma y clínicamente no bien caracterizadas. Necesitamos el pack completo para el desarrollo de medicamentos. Preámbulo de 15 minutos o 20, y aquí vamos con lo interesante. ¿Qué ha pasado con las nuevas moléculas? Y les comento, ¿qué ha pasado con el estudio 1224? Seguro que ustedes todos ya lo han leído, pero básicamente lo que dice el estudio 1224 es que venidazol es superior al E1224 en monoterapia. Por tanto, primera prueba que hemos hecho a lo largo de la historia del Chagas, después de 50 años administrando venidazol y Furtimox, y parece que lo estábamos haciendo bien, estábamos dando lo que funcionaba hasta ese momento, íbamos bien. ¿Qué pasa con el posaconazol? Los estudios Chagas-Azol y Stop Chagas, en Chagas-Azol vimos que venidazol era superior a posaconazol, pero que venidazol también era superior a posaconazol y venidazol combinado. ¿Recuerdan las combinaciones? Si bien todas estas moléculas mostraron acción tripanocida, ¿por qué no darlas en combinación a ver si podemos hacer un cambio en su régimen? Pues no, haciendo la combinación, venidazol fue superior a posaconazol más venidazol. De lo más reciente que hemos tenido, el ensayo Bendita, aquí vimos que venidazol era superior a venidazol y 1224, o por lo menos no inferior, por tanto, seguía ganando el venidazol. ¿Qué nos dijo Bendita? Es un estudio, y el estudio Bendita se ha de leer tal y como está publicado. El estudio Bendita no es un estudio en el que se comparan ramas, no se tiene que inferir de esa comparación de ramas, pero sí que nos indica, con muy poquitos pacientes, que a lo mejor dando regímenes más cortos de venidazol a las dosis que lo estamos dando, o quizás en dosis diferentes, podemos mejorar tanto el acceso como la tolerabilidad al fármaco al fármaco que tenemos en la mano. O sea que de momento, hasta aquí nos quedamos con venidazol. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Muy bien. Entrafexinidazol. Entrafexinidazol, una molécula súper prometedora, utilizada en ensayos clínicos contra Trypanosoma brucei. Ya está aprobado su uso, han pasado estudios fase 2, fase 3, y en 2014 se planteó un estudio porque se observó la actividad frente a Trypanosoma cruzi de fexinidazol, y se inició un estudio fase 2 en Bolivia, que fue el estudio fase 1, que era un estudio clínico doble ciego randomizado con 140 adultos en fase indeterminada de la infección sin afectación orgánica, cuyo punto primario de eficacia o evaluación primaria de eficacia se puso a los 6 meses desde que se iniciaba el tratamiento. La respuesta parasitológica mantenida. Hicieron evaluaciones de PCR desde el final de tratamiento hasta los 6 meses, y se trataba de ver si los pacientes mantenían esa negativización de la parasitemia a lo largo del seguimiento. Bueno, ¿qué ocurrió? El estudio se inició en julio del 2014, se tuvo que interrumpir unos meses después debido a problemas de toxicidad. Esto ya está publicado, ustedes pueden consultar el estudio, pero lo interesantísimo de este estudio fue lo siguiente. En todas las ramas en las que se utilizó fexinidazol, 1200 miligramos 2 semanas, 1200 miligramos 8 semanas, 1800 miligramos 2, 4 y 8 semanas, se observó que en aquellos pacientes que incluso habían tomado una dosis muy bajita de fexinidazol, había una reducción parasitaria muy importante y mantenida a lo largo del tiempo. Igualmente, esto se supo cuando se abrió el ciego, esto es lo que está publicado, y por tanto, considerando esta potencial eficacia de fexinidazol, no a estas dosis y no a estos tiempos, se decidió lanzar un nuevo ensayo clínico de fase 2 con una dosis y duración de tratamiento menor, después de haber evaluado cuál era el límite al que se podía dar este fármaco. Por tanto, tenemos una nueva molécula que parece que funciona a dosis altas y en tiempos
a priori cortos, porque había algunos poquitos pacientes, muy poquitos, no se puede inferir, no podemos hablar de eficacia farmacológica con una N, un tamaño de muestra tan pequeñito, pero sí que nos indica para poder pues eso, diseñar el estudio que se diseñó a continuación, que fue el estudio FEXI-12. El estudio FEXI-12 se ha hecho en España con pacientes que han venido de países originarios de América Latina. Su objetivo general era determinar eficacia y seguridad de regímenes de dosificación de fexinidazol para reducir y eliminar la parasitemia de T. cruzi, también en fase crónica indeterminada, en comparación con un control histórico con placebo. El objetivo primario era ver esta negativización de la parasitemia mantenida a los 4 meses de seguimiento. Aquí el endpoint primario se estableció a los 4 meses de seguimiento. Fue un estudio, como les digo, doble ciego aleatorizado, prospectivo, comparativo, en el que se hacían a priori estudios de farmacocinética y farmacodinámica, con 3 grupos en paralelo, que era fexinidazol 1200 miligramos solo 3 días, fexinidazol 600 miligramos 3 días y 1200 4 días, y fexinidazol 600 miligramos 10 días. Máximo régimen de tratamiento 10 días con fexinidazol a dosis mucho más bajas de las que hemos visto en el ensayo inicial. Aquí están los centros donde se reclutaron los pacientes, aquí en el Hospital Clínic de Barcelona, en Is Global, en el Hospital Vall d'Hebron, en el Broye, Mariluz, en el Hospital General Universitario de Valencia y en La Paz, en Madrid. Se evaluaron los 3 regímenes, se reclutaron a todos los pacientes, se hizo una evaluación de intención por tratamiento y por protocolo. El 95% de los pacientes eran de Bolivia, la mayor parte eran mujeres, la edad media de todo ello era de 40 años y todos los pacientes residían en España. ¿Qué ocurrió? Y aquí es donde viene la novedad. Estos resultados ya han sido presentados previamente y están siendo enviados para publicación. Solo les voy a dar unas pinceladas de lo que ha ocurrido. ¿Qué ocurrió en el análisis de eficacia primaria? Recuerden que en el endpoint primario para este estudio era mantener esa parasitemia reducida durante los 4 primeros meses de seguimiento del paciente desde el inicio del tratamiento. Pues se observó lo que están viendo. En los regímenes aquí están los regímenes, estas son las dosis totales de fexinidazol que tomaron los pacientes, que eran 3.6, 6.0 y 6.6 miligramos. En cada uno de los grupos 15 pacientes, con un total de 45 pacientes por intención de tratar, con puntos de evaluación hasta el día 120, hasta esos 4 meses, en los días 15, 22, 36, 64 y 90. El porcentaje de fallo terapéutico, en el mejor de los casos, a los 4 meses fue del casi 75% con fexinidazol en monodosis. Ahora es cuando todos sacamos el pañuelo y nos ponemos a llorar. Ya habían tenido noticias si estuvieron en Medtrop, pero esto es lo que ocurrió con fexinidazol. ¿Qué ocurrió al final del tratamiento? ¿Recuerdan que, por qué hacemos este análisis al final del tratamiento? ¿Recuerdan que teníamos esa reducción tan brusca en el estudio FEXI-1 al final de los regímenes de tratamiento, cuando observábamos a los pacientes que habían terminado esos tratamientos? Pues miren, aquí aparecía algo similar, sobre todo en el régimen de 6.0 miligramos, había una falla terapéutica menor, pero ya es similar a la que se observa en los ensayos clínicos con bendinazol, con lo cual, en el mejor de los escenarios, estamos igualando al final de tratamiento lo que pasa con bendinazol después del seguimiento a los 12 meses. Con esto ya les estoy dando el mensaje que les quiero dar al final. ¿Y qué es lo que ocurría cuando observamos? Porque pese a que el endpoint primario era a los 4 meses, estos pacientes se siguieron hasta los 12 meses y lo que observamos fue prácticamente lo mismo, que había unas tasas de falla terapéutica muy elevadas en los 3 grupos de pacientes que tomaron fexinidazol. Aquí este es el mejor de los escenarios, pero el mejor de los escenarios es un escenario al final de tratamiento como bendinazol, en el seguimiento de los pacientes a los 12 meses, para echarnos a llorar, en fin. Fexinidazol, bueno, en términos de seguridad estamos en un escenario un poquito mejor, hay muchísimos efectos adversos observados, pero estamos en el contexto de un ensayo clínico. Aquí lo importante es resaltar que estos efectos adversos la mayoría fueron leves, no hubo prácticamente efectos adversos severos, sí que desde el punto de vista de seguridad estamos en un escenario mejor que lo que ocurre con bendinazol. Conclusiones. Y aquí el rescate. Fexinidazol ha demostrado un efecto tripanocida al final del tratamiento moderado que no fue sostenido ni a los 4 meses ni a los 12 meses de seguimiento. 82% de los pacientes se consideraron fallos terapéuticos
y el 87% a los 12 meses de seguimiento, teniendo un perfil de seguridad aceptable. ¿Recuerdan aquello que les comentaba de las combinaciones farmacológicas? Quizá, o sea, fexinidazol en monoterapia a las dosis probadas no ha resultado ser efectivo, pero sabemos que es un fármaco que tiene algún efecto tripanocida. No hay que olvidarse de él, pero tampoco lo vamos a poner en el front line de nuestra investigación en cuanto a nuevas entidades químicas. Pues tenemos la misma situación, nos quedamos con el benidazol, ¿sí? Ahora la cuestión es, ¿benidazol qué? ¿Qué hacemos? 15, 30, 60, 90, 120 días, ¿cómo hacemos esto? Todavía no tenemos evidencia. Pues como no tenemos evidencia, aquí la comunidad científica se ha puesto las pilas, pero bien puestas, y tenemos a 2 estudios, nuestro Benivel latino, que son los que estamos promoviendo nosotros, probando 15 días de benidazol a dosis de 300 miligramos al día, 30 días, mismo régimen, y utilizando el estándar de tratamiento. Hay otros estudios, como el estudio Teseo, que están utilizando también benidazol, y no solo benidazol, sino también nifurtimox, a unas dosis más bajas y a unos tiempos más largos. Con lo cual, tenemos, en cuanto a benidazol, prácticamente todo el panorama cubierto por los ensayos clínicos que están hoy en día en marcha. ¿Cuál va a ser la limitación que avanzamos? Y ya se las digo. Fíjense que en esta tabla de acá, no sé si se ve la flechita, sí se ve la flechita, fantástico, están los puntos en los que existen, en los que se van a hacer por los protocolos de investigación, las evaluaciones de PCR de cada uno de los regímenes terapéuticos que estamos probando, de cada una de las ramas, de cada uno de los estudios. Y si se dan cuenta, no hay tantas coincidencias. Hay puntos de PCR que se evalúan en un lugar que no se están evaluando en otro. Esto va a ser una limitación. Y esto ya no, a día de hoy los estudios están diseñados como están y se están llevando a cabo como están, pero en el pasado año, en el mes de mayo, hicimos una reunión en Ginebra, algunos de los presentes estuvieron presentes en persona o virtualmente, y sí que hemos acordado por lo menos establecer algunos puntos fijos de evaluación por PCR en cualquier ensayo clínico que vaya adelante. Con lo cual, ¿recuerdan aquello de tener muestras para evaluar biomarcadores bien caracterizadas y armonizadas y en los mismos puntos de evaluación? Pues esta acción va en este sentido. De nuevo, trabajo colaborativo de toda la comunidad científica. Ya voy finalizando. Entonces, el objetivo del programa Chagas es el desarrollo de una cartera integral para entregar fármacos seguros y eficaces con un componente muy fuerte de descubrimiento. Fíjense que hemos hablado de la parte de traducción y de desarrollo clínico fundamentalmente. Estudios fase 2A, pruebas de concepto, estudios fase 3, que son todos aquellos que les comentaba de benidazol, pero no les está faltando algo, nos falta toda la parte inicial. Piensen que por eso no tirar a la basura e intentar rescatar estos fármacos que vemos que no funcionan del todo, pero que sí que funcionan parcialmente. El trabajo que se hace en el área de descubrimiento es titánico. Son millones de compuestos probados por diferentes instituciones para pasar al hit to lead, para pasar a la fase preclínica, a la fase 1 y a la fase 2, 1 o 2 compuestos, después de 8 años de trabajo. Con lo cual, yo creo que esta fase se tiene que reforzar mucho para tener más opciones en esa fase de traducción, donde tenemos ahora el área de biomarcadores 6148, FEXI y ELEXI, a fase 3, donde tenemos ahora los nuevos regímenes de benidazol, y nadie ha dicho nada de, bueno, tenemos el fármaco perfecto y ahora, ¿cómo llega a los pacientes? Recuerden que habíamos hablado de esto. Lo que nos interesa de verdad es esta manita con la pastilla en la mano. Bueno, pues estábamos hablando de estrategias terapéuticas. Las estrategias terapéuticas yo no puedo dejar de dar esta charla, hablar de fexinidazol, de E1224, de Bendita, sin hablar de las barreras de acceso para las personas con enfermedades de Chagas, que son multidimensionales, que son estructurales, sistémicas, clínicas y psicosociales. Porque si mañana desarrollamos un tratamiento ideal, va a llegar a los pacientes que lo necesitan y sobre todo les va a llegar a tiempo o vamos a dejar que ya desarrollen todo lo que van a desarrollar. Pues bueno, tenemos que conocer primero las barreras. Las clínicas son las complejidades. En el proceso diagnóstico, mira a los compañeros de diagnóstico, las variaciones regionales que hay en la respuesta inmunitaria. No es solo diagnosticar, sino también hay una componente, un parásito y un hospedador que interaccionan y que tienen estas variaciones que nos van a poner difícil el diagnóstico. Recuerden que
Las familias de T. crucis son un montón. De momento hemos identificado a 6 más el TCBAT por los DTU, pero cada uno de ellos son un puñado. La necesidad de utilizar múltiples pruebas para poder diagnosticar, la falta de biomarcadores de los que hemos hablado y los efectos secundarios de bendazol y nifurtimox. ¿Y quién mejor que los pacientes para contarles lo que sienten? A ver, este es un estudio que hicieron el Salvador Hernández y colegas y otro que hizo Colin Forsyth y compañía, en la que en Los Ángeles se estuvo haciendo una encuesta para ver cuántos efectos secundarios reportaban los pacientes que habían tenido al tratamiento. En los que habían tomado 52 que habían tomado bendazol, la media era de 3,5 efectos adversos por régimen de tratamiento, nifurtimox 8,2. El porcentaje de interrupción de bendazol era 25%, nifurtimox en torno al 24%. Y esto es lo que dicen los pacientes, lo describen muy bien, mejor ellos que nosotros. Una se me subió a la cabeza, hablando de las pastillas, una se me subió a la cabeza como si se me borrara la mente y creo que duré 1 o 2 semanas tomándolo. Luego me dieron la otra y se me empezaron a hinchar las manos y me salieron manchas y un salpullido y todo eso. También la tomé durante 2 o 3 semanas y luego le dije al médico que no iba a poder tomarla más. Más claro, el agua. Pero es lo que tenemos y lo tenemos que usar. Por tanto, tenemos la responsabilidad de usarlo bien. Barrera sistémica. Hay escasa concienciación del personal sanitario. Muchas personas no saben lo que es la infección por T. crucis o la enfermedad de Chagas. La falta de cribado proactivo como parte de la atención rutinaria. Aquí rescato lo que comentaba Elvira, atención primaria. Es donde van, generalmente los pacientes no van al hospital en primera instancia, van a ir al centro de salud que tienen al lado de casa, centro de atención primaria. Barreras normativas y falta de información sanitaria y publicidad. De nuevo, las voces de los pacientes. 86% de los residentes de Los Ángeles nacidos en América Latina nunca habían oído hablar de la enfermedad de Chagas, personas en riesgo de tener la enfermedad de Chagas, necesidad de sensibilización. Y esto es lo que paciente Sara de El Salvador decía, que es una enfermedad mortal ya de entrada. No nos acordamos de ese 70% que no desarrolla la enfermedad. Conceptos erróneos en muchas ocasiones. Sin embargo, no se oye hablar de ella, es como una enfermedad fantasma. Ustedes lo pueden leer, lo que ella comentaba. Está matando a la gente, pero nadie sabe que existe, hasta que te dicen que la tiene. Siempre se oye hablar de la diabetes, del cáncer, pero la enfermedad de Chagas es algo de lo que nunca se oye hablar en ninguna parte, ni siquiera en los medios de comunicación. Y aquí viene el segundo tema, que es un tema importantísimo, sensibilización de los pacientes, pero información al personal sanitario. La mayoría de los médicos de Estados Unidos no saben lo que es el Chagas. He ido a 2 cardiólogos y tuve que enseñarle al médico en Google qué es el Chagas. Esto lo contaba un paciente, Salvador. ¿Y si el médico no nos puede ayudar? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al médico a que nos ayude? No saben lo que es el Chagas. Pues, como se dice en mi tierra, hacemos de nuestra capa un sayo. Hacemos tratamientos en base a principios naturales, ajo, o utilizamos ivermectina inyectable de uso veterinario para tratar el Chagas, como ocurre en Bolivia en muchos lugares. Estos son realidades de hoy en día, estos son barreras, esto está impidiendo que el paciente, esto tiene que estar dentro de una estrategia terapéutica sí o sí. Barreras estructurales, la situación migratoria. Todas las personas que atendéis Chagas aquí en Barcelona, sabéis de qué estamos hablando, de lo difícil que lo tienen las personas para llegar a la consulta y para ser bien atendidas. La falta de recursos para pagar el transporte, las limitaciones de tiempo libre, flexibilidad en el horario de trabajo, la falta de cobertura de seguro y la falta de compromiso político. Preguntándole a los pacientes, de nuevo, es que la información no lo cuentan todo, o sea, ellos son los sabios realmente, ellos tendrían que estar aquí hablando, que de hecho ya han hablado a través de la voz de Elvira. ¿Qué le facilitaría ir al médico? Pues lo que estamos diciendo, transporte, cobertura de seguro, ayuda económica y más flexibilidad o tiempo libre en el trabajo. Y en cuanto a las barreras psicosociales, estas son también las grandes desatendidas. Hay un estigma de la enfermedad. La enfermedad de Chagas, ¿cuántas veces han oído ustedes que la enfermedad de Chagas es una enfermedad de la pobreza? Yo lo acabo de decir al principio, es enfermedad de pobres. Hay personas que viven en lugares que tienen unos recursos económicos muy saneados y que tienen infección por T. crucis. Esto perpetúa la infección, perpetúa el estigma porque esconden el hecho de tener la enfermedad. Muchos de los pacientes no quieren decir, no quieren saber, porque va ligado, tienen un proyecto migratorio de un país a otro y ahora me va a decir tú a mí que tengo Chagas y que soy pobre cuando he venido aquí a mejorar mi vida. Estos son temas que se tienen que tener en cuenta cuando estamos desarrollando una estrategia terapéutica. La estigmatización de los migrantes como portadores de la enfermedad, el miedo a saber
el ignorar u olvidar la enfermedad y la angustia por ser diagnosticado. Hay una canción preciosa que generaron los compañeros David Chagas, Jordi y compañía, a la cabeza, que se llama Las palabras no dan miedo. Le animo a que la escuchen porque realmente pone en unas voces hermosas lo que realmente nuestros pacientes sienten. El 41% de los pacientes presentan síntomas depresivos, esto está publicado, y de nuevo, en palabras de ellos, sé que no puedo hacer nada, no hay cura, nada, y creo que la única forma de seguir con vida es no prestarle demasiada atención. Miro para otro lado, ¿no? Me cuido, pero aparte de eso no se puede hacer nada más. Estos son los mensajes que ellos reciben, o que ellos ven, o que ellos leen, o que entienden, o que les hacemos entender. Algo está fallando. Entonces, ¿cómo nos planteamos nosotros desde la DNDi trabajar a toda esta parte? Es importante desarrollar los medicamentos, pero también hacerlo llegar a la mano del paciente. Ya creo que es la última diapositiva, diría, o la penúltima. Pues tenemos un programa de acceso que se ha desarrollado desde hace muchos años, que se puso en práctica inicialmente en Colombia por el equipo de acceso, con Andrea Marchiola a la cabeza como gerente de acceso, que es el modelo 4D, que diagnosticar, ir a escuchar, diseñar conjuntamente con los actores locales cuáles son esas barreras y cómo poder superarlas, generar una ruta a través de la cual esas barreras se superen y el tratamiento llegue al paciente, y evaluar lo que hemos hecho para redefinir la estrategia y volver al principio, diagnosticar, diseñar, y seguimos la rueda. No, esto nunca acaba. Hasta que haya un caso de Chagas vamos a tener que seguir. Por tanto, las metas que tenemos desde el programa Chagas de DNDi, como les decía, generar un portafolio completo, pero realmente es contribuir a la eliminación de la enfermedad de Chagas como un problema de salud pública, generar un tratamiento seguro y más corto con methimazole, intentar avanzar hacia un medicamento completamente nuevo para el tratamiento de la enfermedad de Chagas con una nueva entidad química hasta llegar a la fase 3, y reducir la transmisión congénita y acelerar el despliegue de estrategias de pruebas combinadas con el tratamiento. Punto final casi. Solo un 10% de las personas infectadas por T-cruces son diagnosticadas y menos del 1% tratadas. Insistiré hasta la saciedad en este concepto hasta que estas cifras no cambien. Piensen en esos gaps. Son más del 90% de personas no diagnosticadas, pero de las diagnosticadas, la mayoría de ellas no están tratadas. Los tratamientos actuales frente a T-crucis son efectivos frente al parásito, lo hemos visto, que no hemos entrado en el tema de la eficacia clínica porque no podemos, de momento, pero necesitamos entender mejor esta correlación con la respuesta clínica. Y necesitamos marcadores de respuesta terapéutica precoz y de progresión de la enfermedad, no solo para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas a través de ensayos clínicos, sino para dar una respuesta a las personas que tratamos. Creo que esto era todo lo que le quería decir. Muchísimas gracias. Creo que me he alargado como siempre. Muchas gracias, María Jesús. No sé si me tengo que poner acá para que se me vea. Se abre ahora un breve turno de preguntas porque es cierto que vamos con un pelín de retraso, pero bueno, hemos empezado tarde también, o sea que no hay problema. Si alguien en la sala tiene alguna pregunta o incluso en el... adelante, tiene. Muchas gracias por la presentación, muy bonita. Tenía, bueno, una doble pregunta. La primera es, en el caso del FEXI1, al final, si se utiliza de manera rutinaria para la enfermedad del sueño, ¿por qué hubo tanto efecto adverso en el primer estudio? ¿Se usó una dosis mucho mayor o qué pasó? Esa es mi primera pregunta. Y la otra, entiendo entonces que siguen de todos modos buscando nuevas moléculas, ¿no? Y no sé si estoy confundido con la enfermedad del sueño o si en algún congreso he visto que también querían hacer ensayos clínicos con acosiborol, y no sé si me equivoco, si es cierto o no, y en caso de que sí haya ensayos clínicos, pues ¿cómo van? Eso, gracias. Muchas gracias, Etienne. Acerca de la primera, ha habido todo un tema en la evaluación de la seguridad con las dosis de FEXI1 y con qué es lo que ha ocurrido. Hay dos aspectos. Primero, sí, la dosificación, y segundo,
hay algo idiosincrático, genético, en las personas de América Latina que no ocurre con las personas que hay en África. Hablamos de dos parásitos diferentes, uno es un parásito que está permanentemente circulando, el otro no, las interacciones son diferentes. No sé si puedo pedir el comodín del público. Tenemos, al final de la sala hay un experto en la materia, que es Iván Escandal, que ha trabajado en el tema, sobre todo con acoxiborol. No sé si nos puede extender un poquito más, pero en temas de toxicidad fundamental fueron eso, relacionado con la dosis, hasta donde se llegó a relacionar, no se estudió en profundidad y esto es un tema que tenemos pendiente. Se relacionó con la dosis alta, el tiempo que se estaba tomando y con la diferencia genética entre las poblaciones africanas versus las latinoamericanas, las razones por las cuales ocurría no se ha llegado a descifrar. Iván, I don't know if you want to add something. So, I don't know if you understood. You understand perfectly Spanish. Yes, so I think your question was why we're not considering acoziborol for Chagas disease. That's the second one. The first one was about the toxicity of fexinidazole. The second one was about if acoziborol has been considered for Trichusa infection. So acoziborol has been considered for Chagas disease. And we have another molecule, 6148, which was presented in the presentation, which is way more potent and designed. It's a molecule designed for Chagas disease rather than acoziborol. It's more potent, so it would not make sense to go with acoziborol because we would need doses which is too high, and probably the efficacy won't be sufficient. And for the toxicity of fexinidazole, what exactly? No, I have already answered that. Yes. So, para acoziborol, efectivamente, o sea, no ha habido eso. Dentro de la selección que se ha hecho, queda ha quedado como de segunda línea, teniendo 6148 y el EXI 408 como frontline, y hay alguna otra que se ha identificado ya, que todavía no podemos contar demasiado, pero hay alguna otra que se ha identificado ya que incluso es muy promisoria en combinación tanto con benzimidazol como con posaconazol. Sí, adelante. Thank you, Iván. Bueno, muchísimas gracias, María Jesús, por la presentación, pero sobre todo por evidenciar uno de los medicamentos altamente utilizados en Bolivia y que no están siguiendo y no se les está haciendo ningún seguimiento de los regímenes en los que se está utilizando, a los que recurre la población por no tener una respuesta, y que es el Ivomec. Desde el 2018 que estamos en terreno, estamos siguiendo las preguntas de las personas y qué pasa con este medicamento, cómo lo podemos utilizar, qué pasa, y no estamos dando una respuesta. Y gracias por ponerlo en este foro, porque esto nos abre quizá a ver otras alternativas de poder dar seguimiento a alternativas que van surgiendo en este camino de no respuesta a tratamientos, ¿no? Gracias, Elisa, por el comentario. Yo sé que quizá no amerita respuesta, pero sí, la ivermectina no ha demostrado eficacia frente a T-Cruci, no la tiene que se sepa. Pero sí que es cierto que la ivermectina en cualquier formato se usa para tratar otras parasitosis y los pacientes pueden atribuir la mejora de su estado clínico a la mejora o a la respuesta a otra parasitosis que pueda estar teniendo en ese momento, lo cual, bueno, pues bien si se trata de otra enfermedad, pero no es el fármaco para ser tratado en personas porque es un fármaco de uso veterinario con dosis veterinaria que se ha de inyectar y existe dosificación oral para tratar estas otras patologías que se tratan con ivermectina, efectivamente. Muchas gracias, María Jesús. Entra también una pregunta por el chat, está relacionada también con el estudio con fexinidazol. Bueno, hay también muchas felicitaciones. En concreto, la pregunta es, ¿se hizo evaluación terapéutica únicamente con PCR o también a nivel serológico? Y preguntan también si los pacientes estaban en fase crónica indeterminada asintomática.
Sí, los pacientes estaban en fase crónica indeterminada sintomática, se hizo seguimiento serológico a los 12 meses, pero como todos sabemos, la respuesta serológica a los 12 meses no esperamos ningún cambio significativo, como no lo hubo. Y por tanto, la evaluación del punto de evaluación, no sé, el punto de evaluación, la herramienta con la que se hizo el punto de evaluación primaria fue la PCR seriada repetida en 9 veces. Eran 3 PCR que se hicieron por triplicado. Muy bien, pues muchas gracias. Aprovecho. Sí.